Hola, ¿cómo estás? Rubén Orellana Hola, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Orellana de este lado y quiero darte la bienvenida a este nuevo curso. Este curso es para que desarrolles tus habilidades para hablar en público. 5 variedades, 5 métodos que tienes que dominar para convertirte el orador que siempre has deseado ser, para poder influir con tus palabras a una gran cantidad de masas o para poder influir a gran cantidad de personas o también cuando estés frente a una persona en una negociación para poder persuadir. Así que bienvenidos a este nuevo video y te voy a presentar los 5 elementos o las 5 variedades que tú como emprendedor, como persona, como estudiante, como profesional o como padre de familia o quizás simplemente una persona que quiere desarrollar sus habilidades para hablar en público. Entonces, las 5 habilidades que tú debes dominar al momento de hablar en público. La primera variedad que una persona que la primera variedad, la persona que debe dominar al momento de hablar en público es las emociones, proyectar emociones. No podemos simplemente hablar en forma monótona o actuar de forma monótona frente a un auditorio, frente a un público, sino manejar las emociones. ¿Por qué es importante manejar las emociones? Porque de esa manera vamos a transmitir en nuestra fuerza, vitalidad a través de las emociones. Por ejemplo, primero la alegría o la felicidad. Qué bonito es cuando una persona, por ejemplo, se siente empoderado, con fuerza, las cosas en la vida le están yendo por buen camino, pero esa emoción quiere transmitir al público, a las masas. Entonces, tienes que mostrar tus emociones. Tu rostro debe transmitir alegría, felicidad al momento de transmitir esa idea que quieres motivar a tu gente, que quieres persuadir a las personas. Simplemente quizás mostrar tu alegría, tu felicidad ante los demás. La tristeza también. No todo. La tristeza también es una de las emociones importantes porque a través de eso podemos transmitir algo de nostalgia al público, transmitir esos sentimientos de tristeza que quizás yo traigo, o simplemente para que las personas tomen acción cuando termine la presentación o la conferencia. La sorpresa, la admiración, también es una de las emociones que tenemos que manejar. Imagínate que, no sé, tú estás presentando tus ideas ante el público y no sé, alguien se levanta del público y te empieza a refutar. Entonces, bueno, como que tú te sientes sorprendido, que algo no estaba planeado, pues tú, ¿cómo debes encarar en ese momento o cómo deberías reaccionar? ¿Cómo deberías manejar esa circunstancia al momento de hablar en público? El miedo o el temor también es importante, porque imagínate que tú estás dando un curso, una presentación, y al final obviamente vas a vender algo, vas a vender tus cursos, vas a vender tu libro, entonces hacerles sentir, quizás manejando el miedo, transmitiendo el miedo, para que las personas tomen acción. El enojo, el enfado, ¿no? Quizás muchos políticos pueden utilizar este tipo de emociones, pero también tú mismo, contigo mismo, o también para que las personas tomen acción. Quizás ves en el grupo donde lideras apatía, desgano, pero en algún momento tienes que enojarte, tienes que enfadarte para que
las cosas vuelvan a lo que estaba antes. Desagradable, el desagrado o el asco también, ¿no? Algo que nosotros nos desagrada, no sé, la impuntualidad, las personas que no cumplen con las cosas que deben hacer, emociones que tú debes mostrar, que tú debes eh, transmitir, ya sea para que ellos tomen acción, para que vayan con calma, en diferentes circunstancias. Es mucho, depende del momento, qué es lo que una persona quiere transmitir al momento de hablar en público. Entonces, estas 6 emociones básicas eh, se deben, se deben dominar a cabalidad, porque al final de cuentas, las emociones son los que dirigen nuestra vida. Se dice que una persona al momento de comprar no decide comprar algo por lógica, sino por la emoción. Entonces, el público al que te diriges o tus seguidores, si eres un líder, pues van a tomar acción por el momento, por la emoción que transmitas. Así que eh, maneja muy bien maneja muy bien estas 6 emociones básicas según la inteligencia emocional que nos transmite. Las emociones, las emociones es una de las bases de la oratoria. Los grandes discursos, incluso los grandes discursos que pasaron a la historia, discursos, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta, del doctor Martin Luther King, Nelson Mandela, y quizás una de las personas, no estoy hablando de religión, pero Jesús, pues con sus parábolas, famosas parábolas, quizás partieron el mundo, partieron quizás a través de quizá a través de esos discursos, muchas personas cambiaron su forma de pensar de la vida, y de la situación, de las circunstancias. El orador plano o monótono, que no transmite nada, así no consigue llegar a su público. Si una persona simplemente va a hablar de forma monótona, sin transmitir emociones, sin transmitir fuerza, entonces no va a poder llegar a las personas. Imagínate por un instante, no vayamos, digamos, al extremo, o quizá la persona está iniciándose en esta habilidad de hablar en público. Imagínate por un instante que yo simplemente hablaría sin las manos. Es, es muy diferente manejar las manos. Es muy diferente que el mensaje llegue a las personas cuando yo haga gesticulaciones con la mano. Pero se vería muy diferente cuando yo manejo, hago gesticulaciones, apoyo mis ideas con las manos, con los brazos, para poder llegar a mi público. También necesitamos las emociones para un momento determinado. En en los cursos, en las conferencias, generalmente se agrega más intensidad, más fuerza, más vitalidad al momento de hacer una presentación. En esos momentos, por ejemplo, en esos momentos el público va a decidir si va a comprar o simplemente va a tomar acción con las decisiones que estás tomando en ese momento. Así que ser un maestro en el manejo de las emociones. El variedad número 2, las 3 claves de la oratoria. Estos
Tres puntos son importantes porque a través de eso nos vamos a manejar según vaya transcurriendo nuestra presentación en público, ya seas un profesional, estudiante, padre de familia. Esos tres elementos te van a servir de mucho. Naturalidad, humildad y hablar desde el corazón. Cuando hablamos de naturalidad, cuando hablamos sobre naturalidad, simplemente nos referimos a lo que nos referimos cuando nosotros transmitimos al público lo que somos, sin fingir, sin cuando nos referimos a la naturalidad, simplemente mostrarnos tal como somos, sin fingir. Y eso es lo que nuestro público va a percibir. ¿Cuándo se nota un orador, un conferencista se maneja de manera natural o reacciona de manera natural? Cuando pasan situaciones imprevistas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una presentación? Al momento de empezar no funcionan las diapositivas, o se va la energía eléctrica. En esos momentos en esos momentos que transcurre, reaccionar de forma natural, sin enojarte, sin enfadarte, sin culpar a nadie. Porque circunstancias como esos siempre se va a presentar. O por ejemplo, que tú estés listo y por alguna razón no llegan los invitados o el público, pero siempre pasa algo. En esas situaciones donde el orador, el conferencista puede estar muy nervioso, puede estar quizá él estaba a tiempo, pero la presentación por alguna situación se retrasa y pues manejarnos de forma natural, reaccionar de forma natural. Entonces, estos, entonces ser natural, mostrar tal como eres en circunstancias donde tiene que manejarse durante una presentación en público. Humildad. Una persona puede tener, por ejemplo, muchas formaciones, ya sea en grado. Una persona puede tener, por ejemplo, muchos títulos, puede tener un currículum amplio, y ese currículum incluso eh, puede incluso ese currículum pueda causar un poquito de pánico escénico, como alguien dice, ¿no? Cuando ves a un invitado y tiene un extenso currículum. Entonces, no, simplemente tú tienes que ser tú mismo. El tener grandes conocimientos o pocos conocimientos no te hace ni mucho, ni más, ni menos que otras personas o que las personas que están presentes en el auditorio. Humildad sobre todo. Y número tres, hablar desde el corazón. Por eso se hace énfasis mucho en los cursos de oratoria y también mandar un mensaje a las personas de que no es adecuado que te aprendas un discurso de memoria. Porque si una persona aprende su discurso de memoria, no está hablando desde el corazón, está hablando desde su mente, está memorizado. Entonces, cuando habla desde el corazón, fluye de manera natural, fluye de sus sentimientos. El orador puede en ese momento mezclar con su temática y quizás con experiencias, anécdotas personales. Entonces, aquí lo que se trata es que el expositor hable desde el corazón.
Obviamente tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que investigar. Pero cuando juntamos eso y todas las ideas que salga dentro de ti, a eso se llama hablar desde el corazón. Variedad número 3 en tu presentación. La preparación es clave. Una persona puede tener conocimientos y muchos conocimientos, pero si no se prepara para tener una buena presentación en público, si no se prepara en los elementos que contiene al momento de hablar en público, pues de seguro que no va a ser efectivo, de seguro que no va a llegar a las personas. La clave es que aquí nosotros nos preparemos en la parte, por ejemplo, en la parte de la fisiología de un orador, por ejemplo. Hay personas que se ponen demasiado tensos al momento. Hay personas que se ponen demasiado tensos, se ponen nerviosos, incluso se olvidan cómo manejamos esa situación. ¿Cómo manejamos esa situación? Tenemos que prepararnos, no simplemente en la parte de tu presentación, en lo que vas a decir, quizás en el atuendo, forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de decir las cosas a las personas. Preparación es sumamente importante para que seas un orador de primera. Aquí no se trata simplemente de hablar por hablar, sino tenemos que hablar con estrategias, tenemos que hablar con técnicas. Y cuando hablamos con técnicas y cuando se nota que el orador utiliza estrategia, técnicas, cuando utiliza, cuando al orador se le ve en la forma como utiliza las manos, su mirada, su postura del cuerpo y todo ese conjunto de cosas que lo vamos a ver más adelante. Así que prepárate, prepárate y prepárate. Variedad número 4. Los tres, los tres tipos de lenguaje. El profesor Albert Moravian, un docente de la Universidad de Los Ángeles de los Estados Unidos, hizo una investigación y llegó a la siguiente conclusión, que en un mensaje hablado hay tres elementos importantes. Número uno, la palabra como tal, las palabras, las oraciones que salen de nuestra boca, simplemente tiene un impacto al público en un 7%. Voz, la, la forma como digas, en el tono, la velocidad, manejando el volumen, las inflexiones, tiene que ver en un 38%. Y nada más y menos el lenguaje no verbal, lo más importante. ¿Cómo te ve el público en el escenario a ti? En este momento, ¿cómo me ves a mí? Hago expresiones faciales, manejo las expresiones de mi rostro, estoy mirando miras a la, yo- al momento de exponer, por ejemplo, el orador mira al público, maneja las manos, gesticula, la postura. ¿Cómo le ves tú al oratorio? ¿Cómo ves al orador cuando tú asistes a una presentación en público? Maneja las manos, se apoya con las manos a las ideas, está diciendo cómo está el cuerpo, trae un atuendo acorde a la presentación.
mira al público, maneja las expresiones faciales o no. Todo ese conjunto de cosas es referente al lenguaje no verbal. Entonces nosotros tenemos que ser congruentes con las cosas que estamos diciendo y también con la manera que estamos gesticulando, con la manera que manejamos las manos, la postura del cuerpo y también el atuendo o la vestimenta. Entonces, ¿qué necesita? Entonces, para qué, qué ejercicios o qué técnicas puedes practicar para que tengas esa fluidez al momento de hablar en público o esa facilidad de palabra que muchos quisieran tener al momento de exponer en público. Estamos hablando del 7%, lo que es la palabra. Por ejemplo, por ejemplo, la lectura. La lectura te va a dar esa facilidad de palabra, te va a dar conocimientos, te va a dar nuevas palabras, vas a ampliar tu vocabulario. Entonces, el primer hábito que debe desarrollar una persona que quiere hablar en público de forma efectiva y persuadir al público es lectura. Todos los días, al menos 5 minutos debe leer. Leer en voz alta y respetando obviamente los signos de puntuación. La primera habilidad. La segunda, obviamente, es la segunda practicando hoy en día con las redes sociales, con los celulares que tenemos a mano, podemos grabarnos desde leer un cuento, todo lo que fuera. Ahora pasamos al segundo elemento que es tu voz. ¿Cómo vas a manejar? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué tipo de entrenamiento puedes hacer para mejorar, manejar las inflexiones? Primero hay que tener en cuenta que, primero hay que tener en cuenta cuatro cosas. Primero, el volumen. No podemos hablar de forma plana, no podemos hablar de forma lineal. Hay que hacer variaciones, se llaman inflexiones. ¿Puedo subir el volumen de mi voz? Puedo bajar el volumen de mi voz también. Puedo hablar de forma rápida o puedo hablar de forma lento para enfatizar algunos puntos importantes de mi presentación. Eso es importante. La otra situación, hay que manejar muy bien la dicción, la articulación, pronunciar de forma correcta las palabras. Aquí es importante y claro, una técnica muy sencilla es que tú, cuando en un texto, al momento de leer, por ejemplo, encuentres una vocal, abra la boca. Quizás puedes hacer, eh, al inicio puedes exagerar incluso, ¿no? Variedad. Los tres tipos de lenguaje. Bueno, te puede servir también. Entonces, esos elementos manejar muy bien. Volumen, tono, ritmo y articulación o dicción, cualquiera, como quieras llamarlo. Recordemos que el volumen, subir, bajar el volumen, no puedes hablar de forma monótona. El tono, los polos extremos, una voz grave o gruesa, lo que llaman algunos, una voz aguda o delgada, hablar rápido, hablar despacio y articulación, dicción. Aquí, por ejemplo, puedes hacer ejercicios de trabalenguas, la silabización, separar por sílabas, la vocalización, que son puntos importantes al momento de tener buena dicción.
El elemento número 3 es el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal, como también se lo llama. ¿Qué puedes practicar o cómo puedes practicar? Primero vayamos al... ¿Cómo puedes practicar o qué ejercicios puedes hacer al momento de hablar en público? Los siguientes. Imagínate que tú estás frente a tu escritorio o estás frente, no sé, en tu habitación, a las cosas que ves en tu frente. Puedes graficar con tu mano. Yo, por ejemplo, tengo aquí un celular, aquí tengo otro celular, tengo un libro. Entonces con la mano. Yo tengo un celular que tiene una forma de rectángulo. Tengo un libro que es una forma cuadrado, un mini libro. Al frente tengo una ventana. Una vez que hayas hecho este ejercicio, ahora practicas con poesías. Poesías, por ejemplo, del que sabes. O puedes agarrar un libro y simplemente leer esa poesía. O agarras un libro, cualquier tipo de literatura. Y por ejemplo, puedo empezar a leer. Estoy leyendo en este momento un cuento, Los globos negros, y voy a hacer gesticulaciones con una de mis manos. En cierta ocasión, el famoso predicador y líder norteamericano Martin Luther King se encontraba, se encontraba a punto de dar una de sus célebres conferencias acerca de los derechos humanos. Rápidamente notó, rápidamente notó que una pequeña niña negra se encontraba frente a su auditorio. Un poco sorprendido, preguntó a uno de sus ayudantes: y este le dijo que la niña había sido la primera en llegar al auditorio. Verán ustedes, se darán cuenta que estoy haciendo gesticulaciones. No importa, a principio te puede salir bien, no te puede salir, entonces practica. La práctica es aquí la clave. Entonces, primero practica con objetos, graficar el objeto. Por ejemplo, si es un objeto círculo o redondo, entonces decir que el objeto es redondo. Un corazón, un rectángulo. Entonces, de esa manera ustedes se van a ir enfocando, de esa manera ustedes van a desarrollar esa habilidad de poder manejar las gesticulaciones o el lenguaje no verbal, que es importante al momento de hablar en público. La variedad número 4 lo vamos a resumir en el gráfico que tenemos en la pantalla. Por ejemplo, podemos ver tres elefantes. Un elefante, creo que es el líder de la manada. Más atrás, seguramente es el elefante mamá. Y más atrás viene el elefante pequeñito. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos elefantes cuál se parece? Imagínate que, imagínate que estos tres elefantes están rumbo a un riachuelo, a una laguna para tomar agua. Entonces, ¿cuál de estos tres elefantes piensas que va a llegar más rápido?
Obviamente el elefante grande o el elefante que está en la primera línea. Es lo mismo cuando nosotros hablamos en público. Lo primero que llega a las personas cuando nosotros hablamos es el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal. O, o en o en otras palabras sencillas, ¿cómo te ve el público en el escenario a ti como orador? Lo primero que se va a fijar. Seguramente cuando llegues al escenario, entre 10 a 15 segundos, va a mirar tu vestimenta, tu postura, de pies a cabeza, si estás bien peinado, traes los zapatos limpios, y después todo el tiempo va a mirar a tus ojos, a tu rostro, a tu cara. Entonces tenemos que proyectar seguridad, tenemos que proyectar fuerza, entusiasmo, vitalidad. Entonces, haciendo la analogía de los tres elefantes que tenemos como imagen, la primera o el primer mensaje que va a llegar, de los tres tipos de lenguaje, primero que va a llegar es el lenguaje no verbal. Es como el elefante grande que está en primera línea. Y el segundo es que va y el segundo y el segundo tipo de lenguaje es el de la voz. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo manejas tu voz? Desde el momento que llegas al escenario, las personas del fondo del auditorio te escuchan bien. Obviamente, si traes micrófono, tendrían que escucharte bien. Pero también, imagínate un auditorio de 50 personas nada más. Al fondo, las personas que han llegado, último quizá, te escuchan bien, perfectamente o no. Manejas variaciones, gesticulaciones. En algún momento de la conferencia hablas, elevas el volumen de tu voz, bajas el volumen de tu voz, hablas rápido, hablas despacio, haces esas variaciones, juegas con tu voz o simplemente hablas de forma monótona. El segundo tipo de lenguaje sería el elefante número 2 que viene hacia este lado, la fotografía. El segundo tipo de lenguaje que va a impactar al público es tu voz. Y el número 3 y de los últimos de los tipos de lenguaje es tu palabra. Aunque sea nada más el 7%, obviamente tienes que preparar. Tienes que tener una gama de vocabulario para poder llegar a tu público. Aquí no se trata de hablar bonito, no se trata de conocer cuántas palabras nuevas conoce al día. Sí está bien el ejercicio, pero la forma como lo transmites, las ideas que dices con tus palabras. Así que toma en cuenta muy bien estos tres elementos. Quizá me animo a decirte, me atrevo a decirte, de que en estos tres elementos se resume un curso de oratoria. Gira en torno a estas tres variedades. Si esto dominas a la perfección, creo que no hay una perfección tal como es, sino manejar muy bien estos tres elementos, vas a poder influir a las personas de manera espectacular. Tu palabra, tu voz y el lenguaje no verbal. La variedad número 5, manejar tus pensamientos. Esto es clave. Si tienes pensamientos adecuados, obviamente vas a tener éxito en tus presentaciones. Y si no, también fracasarás. ¿Qué son los pensamientos? ¿Qué te dices, por ejemplo, a ti mismo cuando estás a punto de ingresar al escenario? ¿O qué te dices a ti mismo cuando desde el momento que ya sabes que tienes que hacer una presentación? Dices, por ejemplo, yo puedo, este es mi mejor o esta es la oportunidad que estaba esperando en mi vida. O simplemente dices, no soy bueno para hablar en público ni loco ni loca. ¿Qué tipo de pensamiento tienes? Por eso es importante
Por eso es importante manejar muy bien nuestros pensamientos. El famoso diálogo interno, ¿no? Lo que les decía. El diálogo interno simplemente es esa especie de una vocecita interna que nos diga, no lo hagas, te vas a poner nervioso, no sabes hacerlo. ¿Y cómo apagamos a esa vocecita interna? Enfrentándolo, haciéndolo. Entonces, ten muy en cuenta con esa voz, con ese diálogo interno. Simplemente cambiar, reencuadre de contexto se llama para cambiar ese diálogo interno. De lo que siempre te decías, quizás no puedo, ahora lo voy a enfrentar. Esta es la mejor oportunidad de mi vida para hablar en público. El número dos es los tres canales principales de la programación neurolingüística, que son el visual, auditivo y sensorial. Hablar con términos visuales, imagínate, visualiza, color, todas estas palabras que vienen con el modo visual. Las auditivas, escúchame, platícame, hablando la gente se entiende. Este tipo de vocabulario nosotros tenemos que manejar al momento de hablar en público. ¿Por qué? Porque en el público vamos a encontrar personas que tienen preferencia a una de estas. Una hay una estadística que dice que las personas que tienen preferentemente visual es el 50%, sensorial el 40% y auditivas el nada más 10%. Entonces tenemos que mezclar esta variedad de palabras enfocados a los visuales, a los sensoriales y a las auditivas. Entonces, es importante que tú también un poquito investigues sobre esto. Se llama canales de comunicación o patrones de excelencia. A través de eso, que una persona que tiene preferencia visual, hablas en ese idioma o en esos términos, el mensaje va a entrar como cuchillo a la mantequilla en la mente inconsciente de la persona o del público. Y lo más importante también es contar historias, anécdotas personales. Mucho mejor si algo te pasó a ti, mucho mejor las cosas que te pasaron o cómo estabas antes y cómo estás ahora dando presentaciones, dando conferencias, dando, dando presentaciones en público en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Lo que al público más va a impactar es tu propia historia. No importa, seguramente no eres un orador profesional, pero en la habilidad que te desempeñas, profesión, cómo estabas antes, ahora cómo estás. Ese tipo de circunstancias que pasan las personas, obstáculos, circunstancias para llegar a donde está ahora. Ese, ese tipo de historias, por ejemplo, puede cambiar la vida de una persona. No sabemos a qué personas podemos llegar. Se dice que había un chinito, bueno, que tenía un caballo y y por circunstancias de la vida, esa noche se escapó el caballo. Y todos los del pueblo le fueron a decir al chinito, chinito, mala suerte, tu caballo se escapó. Y bueno, al día siguiente, el chino y las personas, al día siguiente el chinito fue a buscar a las personas y al día siguiente el caballo regresa, pero regresa con 15 caballos más. Y todo el mundo le fueron a decir, chinito, qué buena suerte tienes. Ahora tienes 16 caballos. El chinito dijo simplemente, no sé si será buena suerte o mala suerte. Y al día siguiente, uno de sus hijos, del chinito, empezó a domar al caballo, a los caballos salvajes que había llegado. Y para
Y al momento de tomar, se cayó del caballo y se rompió la pierna. Y todos los del pueblo le fueron a decir, Chinito, qué mala suerte, tu hijo se rompió la pierna. El Chinito simplemente dijo, no sé si es mala suerte o buena suerte. Y en esos tiempos, en el lugar donde estaban viviendo, estalló una guerra. Y todos los jóvenes considerados en edad promedio tenían que ir a la batalla. Adivinen quién no fue a la guerra. El joven que se rompió la pierna. Así que en la vida, no sé si es buena suerte o mala suerte, las circunstancias deciden todo esto. Así que no sé si es buena suerte o mala suerte, estás aquí en este curso para hablar en público. Estoy seguro que todas las herramientas que te estoy compartiendo te van a ser de gran ayuda, no solamente para el área profesional, si eres empresario, emprendedor, simple, sino también en la vida diaria. Muchas personas dicen, pero yo no soy profesional, yo no soy político, ¿dónde voy a hablar en público? En algún momento, algún familiar, tu hijo, tu hija, se va a graduar del colegio, de la universidad, y como tal vas a tener que dar palabras de bienvenida o hacer un brindis. En esos momentos necesitas esta herramienta. O quizá por circunstancias, por azares de la vida, en algún momento alguien te va a decir, estudiaste en la universidad, debes saber de todo, ahora haz un brindis de honor. Y si no tienes las herramientas necesarias, obviamente que vas a pasar un papelón. Para eso es un curso de oratoria. Para eso es importante tomar un curso de oratoria. Pero con las herramientas que te di en esta masterclass, tienes lo suficiente para desarrollar esta habilidad. Espero que estas herramientas te hayan agregado valor a tu vida, te hayan agregado valor a tu vida y sobre todo pongas en práctica. Y cuando lo necesites, sacar tu arsenal de herramientas para hablar en público. Nos vemos en el siguiente video. Ojalá algún día te pueda conocer personalmente o tenerte en mis presentaciones. O tenerte en mis o tenerte también y tenerte en una de mis presentaciones presenciales será un grato honor de tenerte. Rubén Orellana, tu amigo, se despide tu amigo y servidor de siempre, Rubén Orellana.